Hola, soy Juan Pablo, practico judo y soy fanático de la cultura japonesa y de las artes marciales japonesas. Y el día de hoy les quiero hablar sobre una filosofía que influyó significativamente al pensamiento del guerrero samurái durante los 700 años de su gobierno y cómo te puede ayudar a ti a ser mejor arte marcialista. Hubo tres grandes filosofías importadas de China que moldearon el cómo pensaba el guerrero samurái. La primera fue el confucianismo, que establecía jerarquías muy determinadas y los roles que debía cumplir cada quien en la sociedad según su casta. Principios de honestidad o lealtad, por los cuales se regía el guerrero japonés, provinieron principalmente de esta filosofía. En segundo lugar tenemos al taoísmo, que enseñó al samurái sobre todo a fluir y a ser uno con el medio ambiente. Y finalmente tenemos el budismo, que en Japón adoptaría una forma muy particular de budismo zen. Estas tres filosofías se mezclaron para formar el ethos del guerrero samurái. Este ethos tuvo muchos nombres, pero actualmente el más prevalente es Bushido, que significa guerrero, Bushi y Do, camino. Entonces es camino del guerrero. Cada una de estas filosofías influiría en cómo se comportaban los guerreros en el Japón feudal. De hecho, para demostrar la influencia que tuvieron estas filosofías en el pensamiento del guerrero samurái y de Japón en general, vale la pena destacar que el kanji de Do, que compone la palabra Bushido, fue importada igualmente de China y se utilizaba en China, al igual que se utilizó en Japón, para referirse al camino último del Tao y también al camino de la medianía del Buda. Y este término se utiliza no solo en el Bushido, sino en el Shado, en el Shodo, en el Budo, en el Aikido y en muchos otros caminos que se crearon en Japón. Finalmente, este concepto de Do lo utilizó Jigoro Kano para diferenciar su estilo de otros, y lo que buscaba era que representara un camino para el perfeccionamiento del ser humano, espiritualmente, mentalmente y físicamente. De estas tres filosofías que menciono, para mí la que más influyó en el pensamiento del samurái es la del budismo zen. El confucianismo fue probablemente el marco ético más claro. Prescribía jerarquías muy determinadas y le decía al samurái cómo actuar en una sociedad dependiendo de su casta. El taoísmo tuvo una influencia un poco más sutil, pero le enseñó al samurái a dejarse llevar por el flujo y a ser uno con la naturaleza. El confucianismo le decía al samurái por quién morir, y el taoísmo le enseñaba a fluir. En cambio, el budismo zen le permitía al samurái actuar sin interferencias mentales. Por un lado, la influencia del zen en el ethos samurái se ve en la estrecha relación que tenían estos guerreros con el concepto de la muerte. Es en la idea de la impermanencia, de que todo termina, y en la constante contemplación de la muerte, que el budismo dejó sus raíces más profundas en la filosofía del samurái. El filósofo japonés T. Suzuki habla de este fenómeno y dice lo siguiente: lo que hace que la esgrima se acerque más al zen que cualquier otro arte es que involucra el problema de la muerte de la manera más inmediatamente amenazante. Si el hombre hace un movimiento en falso, está condenado para siempre y no tiene tiempo para la conceptualización. Esto destaca el hecho de que, como los samuráis tenían que estar preparados para un conflicto inminente, tenían que contemplar la muerte para estar preparados para afrontarla de manera directa. Esta relación estrecha del guerrero samurái con la muerte se demuestra también en el Hagakure, escrito por Tsunetomo, que afirma que el camino del guerrero se encuentra en la muerte. Sin duda, esta contemplación de la muerte fue esencial para el samurái en una época caracterizada por mucho conflicto. El guerrero samurái aprendió del budismo que la vida es efímera, que todo desaparece. I never remember like these blossoms. We are all dying. Esta comprensión para el samurái no era meramente intelectual, sino que la vivía día a día y la practicaba, ya sea en combate o porque su señor feudal le pidió que cometiera suicidio ritual. La práctica de esta filosofía era muy importante. A través de la meditación y la disciplina, el samurái aprendía a desapegarse, vaciarse de miedo, de duda. Aceptar la muerte le permitió al samurái actuar sin el miedo paralizante de morir. Le enseñó a vivir con absoluta libertad. Paradójicamente, al dejar de aferrarse hasta la vida, mejoraban sus probabilidades de sobrevivir. De hecho, existe la idea de que algunos guerreros en distintas sociedades
practicaban una especie de visualización negativa, que es muy similar a lo que hacía el samurái al contemplar su muerte. Esta visualización consistía en la noche anterior a un combate, visualizarse vencidos o incluso asesinados en combate. Y visualizaban este escenario tanto que le perdían miedo a esto, y eso mejoraba su probabilidad de éxito en el combate que se avecinaba. Un hombre sin miedo es un oponente mucho más duro que uno que tiene miedo a morir o que se aferra a la vida. Este mismo principio puede hacerte a ti mejor un arte marcialista. Evidentemente, los artistas marciales modernos rara vez se enfrentan a la muerte, pero sin duda este tipo de visualización negativa o de hacer prácticas para vencer el miedo de perder nos puede ayudar en las competencias o en los combates o incluso en situaciones de defensa personal para aumentar nuestras probabilidades de salir victoriosos al mitigar el miedo o de eliminar el miedo que nos paraliza y que no nos permitiría actuar en otra circunstancia. Cuando aceptas completamente la posibilidad de perder, entonces dejas de estar apegado a esta ilusión. Una vez que te visualizas perdiendo y que aceptas que es una posibilidad inminente, muy probablemente vas a empezar a rendir mejor, vas a actuar con mayor claridad, vas a pensar con mayor claridad y vas a permitir que tu cuerpo se mueva sin estar completamente paralizado. El budismo zen no solo moldeó la relación que tiene el samurái con la muerte, también le dio las herramientas al samurái de ganar un combate incluso sin desenvainar la espada. El famoso espadachín Yagyu Munenori, que fue el maestro de espada de los primeros shogunes del periodo Tokugawa, decía que desde la perspectiva budista, la fijación mental es una enfermedad en el contexto del combate. Cuando la mente se aferra a la victoria, al miedo a perder, a alguna técnica o sobrepiensa demasiado, es cuando deja de fluir. Se vuelve rígida, lenta e impredecible. Y en combate eso te puede llevar a la muerte. La solución, decía Munenori, no era dejar de pensar, sino dejar de estar atrapado en el pensamiento. Esto, dice Munenori, se logra con la disciplina constante. De hecho, hace una metáfora en la que dice que las personas son como diamantes en bruto y que hay que, a través de la disciplina, pulirlos de forma que el polvo que representa los pensamientos se aferren menos a la gema. Munenori, de hecho, escribía literalmente lo siguiente: cuando hayas aprendido las prácticas y las técnicas y hayas hecho grandes esfuerzos en el entrenamiento disciplinado, habrá acciones en tus brazos, piernas y cuerpo, pero ninguna en tu mente. Tú mismo desconocerás dónde está tu mente. Además, dice Munenori, este principio no se limita a la espada, por lo cual se puede traducir a cualquier arte marcial que tú quieras. Y de hecho, Munenori ponía también el ejemplo del tiro con arco y decía que el arquero, entre más pensaba en disparar correctamente, menos probabilidad tenía de acertar en el blanco. Munenori se daba cuenta de que lo mismo ocurre en el combate. Cuanto más intentas controlar cada movimiento, menor control tienes sobre el resultado. Me preguntarás, ¿qué es lo que se busca con esta disciplina? Está muy bonita la metáfora de la gema y de pulir la gema para que no se pegue tanto el polvo. Pero ¿cuál es el fin último de esta disciplina, de este entrenamiento? Pues bien, Yagyu Munenori decía que la respuesta a esta enfermedad era alcanzar un estado de mushin, como le llamaba. Mushin viene de el kanji mu, que es una partícula que niega, es decir, significa no o puede significar vacío, y shin, que significa mente, pero que también a veces es traducido como espíritu, y puede significar una especie de mente-cuerpo. Too many mind. Too many mind? Mind the sword. Mind the people what? Mind the enemy. Too many mind. No mind. Mushin entonces no significa la ausencia de conciencia, significa una mente que no se detiene en nada, que fluye libremente. Suzuki tiene esta frase sobre el estado de Mushin. Los espadachines que cultivan Mushin eran exitosos porque podían tener una experiencia directa de la realidad y escapar de la ilusión. Actuaban de manera fluida, respondiendo directa y creativamente. Es decir, no había rezago entre los pensamientos que tenía y las acciones de su cuerpo. Lo que hacía exitosos estos espadachines, de acuerdo con Suzuki, es que podían actuar sin sobrepensar las cosas. Podían permitir que su cuerpo actuara sin pensar cuál era la técnica que iban a ejecutar, porque esos segundos extra en los que piensas cómo vas a responder a un ataque inminente te pueden costar la muerte. Mushin es un estado mental similar al que tienes cuando haces las cosas cotidianas. Yagyu Munenori, de hecho, tiene la siguiente frase: cuando el arquero olvida la mente que dispara
y suelta la cuerda con la misma naturalidad con la que haría cualquier otra cosa cotidiana, el arco encuentra la calma. Ese estado no es místico ni aparece de repente, sino que aparece como resultado de la práctica y de la disciplina. Takuan Sojo fue un monje zen que vivió a finales del periodo Sengoku y a inicios del periodo Edo, y de hecho su pensamiento influyó mucho en los pensamientos de los famosos espadachines Miyamoto Musashi y Yagyu Munenori. Takuan Sojo describía ese estado mental de la siguiente manera. Se llama no mente cuando la mente no tiene ni discriminación ni pensamiento, sino que vaga por todo el cuerpo y se extiende por el ser completo. El legendario espadachín Miyamoto Musashi invitaba al lector a convertirse uno mismo con el arte, a través de la disciplina, y de esa manera alcanzar Mushin. Aunque Miyamoto Musashi en esta frase no menciona explícitamente el estado de Mushin, está haciendo referencia a este mismo. Ese proceso del que habla Miyamoto Musashi de volverse uno con el arte implica una disciplina y una práctica tal que llegas a un punto en el que dejas de pensar las cosas y dejas que tu cuerpo haga las cosas con naturalidad. Mucha gente podría pensar que Mushin es un estado similar al que estamos cuando conducimos después de haber aprendido y de tener muchos años de experiencia. Y aunque este estado mental se parece mucho a Mushin, ya que al igual que en Mushin actúas sin pensarlo y no eres consciente de tus actos, Mushin es un acto que se asemeja más al del Satori, que es la iluminación en el budismo, y es mucho más profundo y filosófico. En términos modernos, este estado mental se parece a lo que la psicología describiría como estado de flujo, una inmersión total en la actividad, en donde el tiempo parece paralizarse y el atleta entra en un estado de flujo o de experiencia óptima. Esto le permite al atleta además alcanzar un estado de rendimiento alto. Sin embargo, hay una diferencia filosófica fundamental. El estado de flujo de los que podrían alcanzar los atletas occidentales es un subproducto deseable de un fin mucho más relevante, que es el de ganar una competencia. En cambio, el estado de Mushin es mucho más profundo filosóficamente y es un fin en sí mismo. Es decir, toda esa disciplina y toda esa práctica no tiene como finalidad ganar, sino alcanzar el estado de Mushin, que produce el efecto de ganar. Además de que para el samurái, el Mushin no solo se trataba de rendir mejor en una competencia, sino que se trataba de vida o muerte. Alcanzar este estado podía hacer la diferencia entre sobrevivir un combate y no hacerlo. Efectivamente, para el samurái no se trataba de rendir mejor en una competencia, sino que se trataba de eliminar cualquier fricción o rezago entre el pensamiento y la acción, y de esa manera actuar de manera directa. En ese estado, el combate ya no se trata de una coalición de técnicas, sino que se trata de claridad mental. Cuando dos guerreros se enfrentan a muerte, el que tiene mayor claridad a menudo sale victorioso. Un ejemplo claro de esto es el combate legendario entre Miyamoto Musashi y su rival más acérrimo, Kojiro. Los datos históricos sugieren que Kojiro era mucho mejor desde un punto de vista técnico. No obstante, Musashi utilizó tácticas de guerra y de distracción porque sabía, influenciado por Takuan Sojo, el monje budista, que quien tuviera un estado de mente libre tenía mayor probabilidad de ganar. Y efectivamente Miyamoto Musashi se impuso sobre Kojiro en un combate legendario. Pero esta no solo es una lección de historia, es una lección para todos nosotros los artes marcialistas, para ti y para mí. Si quieres ser un mejor arte marcialista, un mejor budoka, entonces tienes que practicar esto mismo. Si quieres verdaderamente recorrer el camino del budo o del judo, entonces tienes que meditar. Tienes que trabajar tu mente con la misma intensidad con la que trabajas tu cuerpo. Medita, disciplínate, reflexiona sobre estos conceptos y repite los movimientos hasta que tu cuerpo lo sepa hacer sin que tu mente intervenga. Y sobre todo, deja de pensar y deja que tu cuerpo actúe. En el momento en el que tú dejas de interferir contigo mismo, es el momento en el que empiezas a fluir y tu cuerpo y tu mente actúan en sintonía. Ahí es donde empieza el verdadero camino. No por nada todos estamos en el camino del Budo, el camino espiritual de las artes marciales. Muchas gracias, espero les haya gustado este contenido y nos vemos hasta la próxima.